Recién grabamos acá con Susana Domínguez y Janina Sitzer, fonoaudiólogas, que tienen un espacio de acúfenos que se llama Acúfenos Online. Grabamos un episodio sobre acúfenos bastante completo, que creo que está bueno y vale la pena escucharlo. Pero ahora quiero que hagamos algo chiquitito y conciso sobre consejo o consejos que le podemos dar a una persona que tiene acúfenos. Y después, más al final, cómo podemos, como personas, acompañar a un familiar, a un amigo, a una pareja que tiene acúfenos. Porque a veces es algo como que difícil, ¿no? Es que, bueno, la persona perdió una pierna o no puede comer, entonces, bueno, hay que hacerle un puré o hay que acompañarlo. Es como que es un acompañamiento muy particular. Entonces me interesa también qué podemos hacer para que las personas puedan acompañar mejor a alguien que tiene un acúfeno. Así que, por cual quieran empezar. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir cuando una persona tiene acúfenos es que si le molesta, tiene que hacer una consulta con un otorrino. Creo que ese es el paso inicial para bueno, saber en dónde está parada esa persona y poder como salir de ese malestar. Entonces, primer paso, hacer la consulta con el otorrino seguramente haga una anamnesis, o sea, haga preguntas, revise los oídos y posiblemente le pida algún estudio audiológico, ¿sí? Con los estudios, con esa primera consulta con el otorrino, hacer una consulta con un profesional que se especialice en acúfenos para buscar una posible solución, ¿sí? Entonces, ese sería como un paso importante, no quedarse en el malestar, no quedarse en no puedo hacer nada o tengo que vivir con esto toda la vida y en esas como creencias falsas que a veces incrementan la percepción del zumbido. Después, a ver, lo que podemos decirle así como regla general, que cada paciente como tiene sus particularidades, pero como regla general es intentar evitar las situaciones de silencio, o sea, buscar que los ambientes tengan sonidos agradables, naturales, cómodos, tratar de hacer deporte, algún tipo de actividad física que sea placentera, o sea, que no sea tedioso lo que uno decida hacer. Y entre, por ejemplo, salir a correr solo o jugar al básquet con más gente, conviene quizás. Eso depende de un montón de factores, no depende solo del acúfeno y no podría dar como regla general hacer algo social y no algo individual. Sí creo que está bueno como compartir con otros en cualquier ámbito, ya sea deportivo o no sé, profesional o estudio, o buscar momentos en donde uno pueda compartir con otros la vida, básicamente. Porque nos hace bien, porque cuando estamos con otros conversamos, nos distraemos, ponemos la atención, digamos, en otros lugares y eso siempre ayuda. Cuando uno está solo, en el silencio, en la soledad, tal vez es cuando más se pone a pensar a veces, ¿no? En cuestiones como negativas o prevalece el acúfeno y empiezan como ideas que por ahí si aparece alguien y nos dice, che, vamos a dar una vuelta, con eso ya ponemos el foco atencional en el otro lado y no nos molesta tanto, ¿sí? Después, bueno, el descanso, que hablamos de esto en el episodio anterior, pero sí me parece importante darle, digamos, relevancia, porque una persona que no descansa bien, generalmente durante el día después está irritable, muchas veces cree que es por el acúfeno, pero en realidad es porque no descansó bien. Entonces, si tenés, digamos, problemas de sueño, ocuparte de eso. O sea, hay ciertos métodos y ciertos procedimientos a seguir como para llegar a descansar a la hora de irte a dormir, digamos, no sé, apagar los dispositivos, como no tener por ahí cuestiones prendidas que de dispositivos, digo, tele, no sé, el celular, tablets. Sí, por ahí leer algún libro, por ahí poner un sonido de fondo, si es necesario, no siempre, ¿no? Pero hay ciertos zumbidos que se hacen como más presentes en el silencio, entonces poner algún sonido que acompañe, que no sea molesto, que sea agradable, pero que induzca al sueño, ¿sí? Que ayude a la persona a lograr entrar como en el sueño y en el descanso. ¿Qué tiene que ser, por ejemplo, un sonido constante o puede ser, no sé, hay gente que duerme con la radio prendida, por ejemplo? Totalmente, puede Eso ser la suma. radio, eso suma un montón, puede ser la radio.
Puede ser el podcast. Puede ser el podcast. Pero está bueno que presten atención al podcast, no que se queden dormidos. Así que... Sí. Es verdad. Por ahí no en ese momento. Sí. Pero puede ser un sonido de la naturaleza. Como que cada persona sabe por ahí qué le gusta, ¿no? No hay un único sonido que sea para todos. En ese sentido es encontrarle la vuelta a un sonido que sea realmente agradable y al que, digamos, la idea es no prestarle atención al zumbido y tampoco prestarle atención a un sonido que por ahí me genera como malestar. Entonces no me va a sumar, me va a restar. No. Digamos, buscar un sonido que haga como de silencio, de colchoncito en el ambiente para contrarrestar esto del sonido del zumbido y el silencio. ¿Está? Hacer actividades recreativas, que pueden ser deportivas o no. También en algunos casos, si la persona está como muy obsesionada con el síntoma, con el zumbido, buscar ayuda profesional, no solo digamos con especialistas en acúfenos, sino muchas veces se aconseja que la persona haga algún tipo de terapia psicológica. Digamos, está demostrada la eficacia de la terapia cognitivo-conductual en pacientes con acúfenos, así que es una opción. Alimentarse bien, esto que decíamos también en el episodio de, bueno, registrar, ¿no? Estoy picoteando todo el día o tomo, no sé, 5 o 6 cafés por día y por ahí ni lo notaba. Entonces empezar a detectar, a identificar qué cosas por ahí hacen que mi sistema nervioso central esté como más hiperactivo y tratar de ir probando como para, no digo sacar el café, porque como esas cosas no se pueden decir así como a nivel general, como está bueno consultar, pero sí por ahí ir probando qué cosas yo sé, qué cosas yo detecto que tal vez hago y que pueden tener que ver con que el acúfeno esté presente o se dispare. Entonces detectarlo, intentar modificarlo y si no puedo solo, buscar ayuda. Y por ejemplo, si no tengo idea por dónde como empezar a ver y a medir y a consultar, o sea, obviamente quizás conviene esto hablarlo con un nutricionista, por ejemplo, pero quizás en su experiencia pueden contar un poco de, no sé, por ejemplo, el café, el gluten, no sé, ¿hay más cosas? Bueno, hay ciertas sustancias, decía Su, el tema de por ejemplo, las gaseosas. La quinina. La quinina que también ser cuidadosos a la hora de la quinina. El aspartamo también. Claro, el aspartamo también. La quinina, yo antes comentaba en el otro episodio que puede estar presente en las bebidas gaseosas, sobre todo las aguas tónicas que tienen, pero a veces los pacientes tienen calambres y sus médicos clínicos o especialistas en hipertensión les indican, o cardiólogos, la droga específica que mejora esto, y también es una droga ototóxica, puede producir acúfenos, puede producir vértigo. Entonces, bueno, también tener un poquito de cuidado a este nivel. La aspirina también. Exactamente. Es preferible comer cosas que contengan magnesio, potasio y realmente no recurrir por ahí a este tipo de drogas que tienen efectos adversos sobre el acúfeno. Okay. Y todo lo que te genere cierta irritación, digamos. Excitación. O sea, todo lo que o sea, el acúfeno está ahí, todo lo que te haga estar como más pendiente de eso va a ser peor. Obvio, todo lo que pueda hacerte salir del foco atencional puesto en el acúfeno, bienvenido sea. Y después también protegerse los oídos si vas a exponerte a sonidos intensos, esto de ir a recitales al cine, al teatro, que sabes que por ahí va a estar muy intenso el sonido y eso puede hacer que cuando termina ese digamos, evento, esa situación sonora, percibas más fuerte el zumbido. Entonces, proteger los oídos, pero tener en cuenta que la protección auditiva no es para todo momento, digamos. Una persona que tiene zumbido muchas veces cree que hay que ponerse protectores auditivos para todo, para dormir, para salir a la calle, y usa por demás el protector auditivo y es contraproducente, porque al usar protectores auditivos perdemos la información del ambiente y percibimos más nuestros propios sonidos. Entonces, ojo, porque eso, digamos, puede ser un arma de doble filo si no está bien usado. O sea, protectores auditivos sí, pero en contextos específicos. Que son ruido fuerte.
que es ante, la exposición a ruidos intensos. Pero, por ejemplo, si estoy caminando por una calle y hay una construcción terrible, No pasa nada, es terrible. paso y me voy. Por eso, son Nada. No se 10 trata, segundos. Claro, no se trata solo de la intensidad, sino del tiempo en el que uno se expone a esa intensidad. Obviamente distinto es un estruendo, una bomba, un disparo, Exacto. que son sonidos muy intensos y que en muy corto tiempo pueden generar un daño. Pero bueno, son como cuestiones que no las podemos por ahí prever. Ujú. Pero cuando uno sabe que va a ir a un lugar en donde el sonido va a estar muy intenso, usar protectores auditivos y no usar protectores auditivos por demás. Ok. Y no hay protectores auditivos que mejoren el acúfeno. Eso también No, es importante claro, decirlo. claro, O sea, claro. el tratamiento del acúfeno no es protectores auditivos. Ok. Bueno, yo mientras la escuchaba a Yani decía, bueno, no tengo mucho más para agregar, ¿no? Pero pensaba un poquito, como decía ella, que los tratamientos son muy individuales, yo diría artesanales. Y convocar a veces al paciente que le cuesta hacer la consulta y cuando, bueno, le contás cómo es el tratamiento, después falla un poco en el tema de los controles porque a lo mejor, bueno, no lo hizo bien, no lo hizo adecuadamente y siempre nosotras tratamos de que ese segundo control sea pronto, por ahí a los 15 días de verlo, porque ¿qué puede ocurrir? Que lo que le indicaste no fue compatible con esa persona, no anduvo bien, por ahí en ese primer encuentro te habló de otras tantas cosas y faltaba más información como para diagramar más a medida esa sesión. Y bueno, a veces es tan importante el segundo control como el primero, porque falta información o podés tener que cambiarle la terapia y cambiar los parámetros, la forma, y ahí uno, bueno, se mete mucho en la vida de cada paciente y le pregunta, bueno, ¿cómo empezás tu día? ¿Cómo es tu ritmo laboral? Te metes en todas las situaciones donde le moleste y diagramás ese tratamiento a medida. Sí, y el otro consejo es, ojo con la información que circula por internet, como ser cuidadoso con eso, porque a veces puede ser contraproducente, está bueno saberlo, digo, no toda la información que circula es mala o buena, ¿no? Por ponerlo así, pero sí tratar de dar con especialistas en el tratamiento del acúfeno, premisa, o sea, así, como vos me decías antes, bueno, pero que la persona tiene acúfeno, ¿por dónde empieza? Otorrino, o sea, ¿tenés acúfeno? Anda al otorrino. Lo primero que te hay que descartar es, digamos, la causa más frecuente de por qué un acúfeno puede estar presente, que es la pérdida auditiva. Puede pasar que no tengas pérdida auditiva y tengas acúfeno. Entonces hay que evaluar un poquito más. Pero me parece importante como dejar en claro eso. Si el acúfeno no molesta, la persona por ahí no va a necesitar hacer una consulta. O sea, no va a tener la necesidad, no le va a surgir la necesidad. Y por ahí viva con el acúfeno y solamente le presta atención cuando otro le dice, che, ¿sabes que tengo un acúfeno? Uy, yo también, pero no le doy importancia. ¿Está? O sea, esa persona por ahí ni llega a la consulta. Pero a los que están dudando o a los que están sufriendo por el acúfeno, decirles que hay un montón de cosas para hacer. Las premisas generales a veces no alcanzan para una persona que sufre por acúfenos. Entonces, por más de que yo le diga a alguien que la está pasando mal con el acúfeno, que ponga sonido en el ambiente y que trate de poner el foco atencional en otro lado, me va a mirar y me va a decir, no, no puedo, o sea, Sí, no me no es tan alcanza. fácil. Y bueno, entonces empezar por el paso 1, que es otorrino, estudios audiológicos, consulta con un especialista en rehabilitación del acúfeno, y ahí, bueno, se abre como un abanico de posibilidades. No hay un único tratamiento. Y ver también como persona, ¿no? Que le va funcionando mejor a cada uno. Esto que decían también con las dietas. Ni También que hablar. aplica a lo que también hablamos de dormir. Si prefiero dormir con la radio, con la televisión, con Exacto. música, con un... Exacto. Sí, hay cosas Exacto. que son, aunque suene feo, pero son prueba y error, porque en realidad, por más consejos, por más libros que yo o que Susana hayamos leído, o la bibliografía, los artículos, toda la información, si vos le decís al paciente que haga tal cosa y al paciente no le sirve, bueno, hay que buscar algo que le sirva. Y eso es poder ver al otro, la necesidad de ese otro. Y Total. eso es clave para que un tratamiento funcione o no. Algo que yo agregaría y que me preocupa bastante, y que bueno, uno lo ve en la consulta, es un poco esto de
el aislamiento social que empieza a hacer el paciente que tiene acúfenos, por sí mismo. Lo comentaste hace un ratito. La vía auditiva es como un amplificador, ¿no? O sea, reconoce que si hay silencio o hay sonidos muy bajitos, dice, bueno, tenemos que aumentar la ganancia de esto. Entonces, ¿qué es para la vía auditiva aumentar la ganancia? Subir la actividad eléctrica en la corteza cerebral. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica que pueda tener intolerancia a sonidos que se le agreguen aparte del acúfeno. Entonces, sin darse cuenta, esto de aislarse y decir, bueno, ahora tengo acúfenos, por las dudas me voy a entrar a cuidar de los sonidos ambientales por si me hacen daño. O sea, ejemplos que puedo dar de pacientes, como decíamos hace un ratito, el caso de un paciente que consulta por acúfeno, nada más, específicamente, pero después empezó a generar un problema de intolerancia ambiental. ¿Por qué? Porque era un papá con 2 chicos que gritan cuando él llegaba a su casa después del trabajo. Empezó a pensar que por ahí el grito de los chicos le podía hacer mal, entonces llegaba a la casa, se iba a su cuarto, se recluía, no salía hasta la hora de comer, empezó a tener problemas con su mujer, estaba irritable y realmente él decidió tener una conducta que no era la adecuada, ¿sí? Entonces estos pensamientos que tenemos, que a veces son erróneos, la única persona que realmente nos puede dar el consejo adecuado es el profesional que se dedica a esto y que nos dice, ojo, no, esto no, por favor, no lo hagas, no se te ocurra. Pero es lo más común que escuchamos en todas las consultas que hacemos, ¿no? Sí, y esto se relaciona con qué pueden hacer los familiares, ¿no? Con esto Exacto. que preguntabas, porque tiene un impacto, o sea, el malestar de un paciente tiene un impacto en su familia, en su gente allegada, en su conducta diaria, cotidiana, esa que nosotras por ahí no vemos porque lo vemos una vez, pero no vivimos ahí con el paciente. Y obviamente tener un zumbido y que eso te traiga, digamos, problemas en tu pareja, problemas en la relación con tus hijos, problemas en tu trabajo, porque por ahí el sonido del trabajo te genera malestar, por ahí estás pensando en el zumbido y no rendís, no tenés, digamos, el rendimiento que venías teniendo. Anímicamente, la persona que padece, que sufre, digamos, por el zumbido, no va a estar bien. Y eso tiene, obviamente, una consecuencia en la gente que lo rodea. Y nosotras lo tenemos en cuenta eso en la consulta. A mí me ha pasado, y a vos también, Su, varias veces de pacientes que por ahí haces la consulta con el paciente y después te dice, me gustaría que hables con mi mujer, necesito que vos le expliques, porque por más de que el paciente entendió, como necesita el apoyo del terapeuta para terminar de explicarle al otro qué es lo que le pasa, por qué le pasa. Y también está bueno porque ese familiar puede también contar qué le pasa con lo que le pasa al que sufre el acúfeno, ¿no? Y surgen cosas que pueden ser interesantes. Sí, muy ricas. Claro, porque si altera la vida de la persona y la persona tiene una vida en pareja, altera la pareja, 100%. Totalmente, o sea, Sí. vos recordá que es como cuando vas a terapia, no todo paciente cuenta todo a su terapeuta, hay cosas que omite. Bueno, lo mismo pasa con el paciente, hay cosas que por ahí omite, pero vos las vas sacando, las vas intuyendo, porque bueno, tenés experiencia en esto. Hay otro tema también que, bueno, que hoy no hablamos exclusivamente de esto, hablamos solamente de acúfenos, pero hay otro tema que es la misofonía, que muchas veces... ¿Pero qué es la misofonía? Esto, bueno, es la intolerancia específica a sonidos en particular que te genera una emoción particular, que es la de enojo, miedo, rabia. Y esos sonidos, casualmente, no son sonidos fuertes, son sonidos muy bajitos, son sonidos simples, que puede ser... El gatito que está haciendo así, Exacto, que está con la ahí, mano. o una lapicera, chiqui, chiqui, chiqui. Ay, que te enloquece eso. que te O que enloquece otra eso. persona mastique Mastica chicle. muy fuerte, o que esté moqueando y no lo soportás. La piernita, cuando está Exacto. así, en movimiento. Entonces acá sí también es muy importante que esa consulta... Perdón, digo una más porque esta la A dicen ver. mucho cuando traga a otro.
cuando otro traga. Hay gente que le molesta que otro trague. Sí. Yo ni sabía que Sí. cuando uno traga tiene sonido, por Cuan- ejemplo. Sí. Cuando junta saliva, va armando el bolo alimenticio y traga. Hay gente que hace ruido y se percibe, ¿no? Entonces, bueno, acá obviamente todo esto siempre guarda una relación con hechos negativos que este paciente tuvo en su niñez, en su adolescencia. Entonces, muchas veces cuando, depende de la edad del paciente que viene a la consulta, si es un adolescente, bueno, casi siempre llega con los padres a la consulta. Entonces, bueno, tenés que ir un poco hacia atrás de dónde viene todo esto, removerlo, hablar de, bueno, cuáles son las emociones, por qué esta persona le pone énfasis a esto. Me acuerdo el caso de una paciente que era del interior, y ella consideraba todo esto una falta de respeto. Entonces, cada vez que iba a cualquier lugar, o sea, a la casa de una familia, a la casa de una amiga, consideraba que si alguien hacía ese ruidito era una falta de respeto. Y lo grabó así, de esa manera, dentro de su cerebro. Entonces, desde ya, cada vez que aparecía, tenía que irse de esa situación. Entonces, lo que uno tiene que ayudar al paciente es esto, a que no se aísle socialmente, por lo que fuere, ya sea por el acúfeno, ya sea por la misofonía, por la intolerancia al sonido, porque existe forma de ayudarlo, existe forma de pasarlo. Hay casos sí graves, importantes, severos. Yo tengo casos realmente de una paciente música que la atendía a nivel hospitalario y después, bueno, con la pandemia su obra social no le permitió seguir haciendo el tratamiento y después, bueno, seguimos nosotras en las redes con la atención. El tratamiento de mejora de la intolerancia a sonidos le llevó 2 años. Fue un tratamiento largo, pero con tanto compromiso y tanto entendimiento por parte de esa paciente que logró el objetivo. Y hoy es una persona normal, lo digo, y me da escalofrío porque me manda mensajes y me dice, recuperé mi vida, volví a hacer música, doy clases, no tomaba el colectivo, porque no soportaba estar dentro de un colectivo, no salía a la calle porque sentía el ruido de la calle era agresivo. Y vos pensás que no es agresivo, porque todos podemos salir a la calle sin protección. Entonces esto es lo que uno le tiene que dar información al paciente. No, ojo, sensate el ruido de la calle, va a tener oscilaciones, pero no es un ruido que sea perjudicial. Entonces mucha gente llega a la consulta ya cuidándose del ruido de la calle, no solo del grito de los chicos. Entonces, esto sí es otro consejo muy importante. No tengo que hacer tanta prevención sin el asesoramiento adecuado de un profesional dedicado a esto, ¿no? Que me pueda orientar adecuadamente. ¿Estamos? Sí, y también esto de no subestimar, ¿no? Cuando le pasa algo a un familiar tuyo que no se ve, esto que vos decías al principio, una pierna, no sé, que está dañada o algo que es tangible, es más fácil de entender que el otro, si tiene un yeso, la está pasando mal. Si tiene, no sé, una operación, la está pasando mal. Si le ves el daño, está clarísimo de que la está pasando mal. Pero cuando no se ve, es cuando es más difícil que el otro pueda empatizar con eso que le pasa al otro, ¿no? Y ahí es clave, digamos, esto, poder conversar sobre esto, porque eso que le pasa le cambia la vida. Y le cambia la vida a la persona que lo sufre y a toda la dinámica familiar y a toda la gente que está alrededor de esa persona que sufre eso. Por más de que no se vea lo que tiene. Lo que tiene, lo tiene. No es, digamos, algo ficticio, algo que crea, no es algo psicológico. Si hay cuestiones psicológicas, hay que trabajarlas, pero digamos que el acúfeno no es psicológico. ¿Está? Claro, o sea, está... Y dentro, también lo que decías de esto de la empatía, de empatizar, que uno quizás puede empatizar con un tema de una pierna y demás. Yo creo que quizás siendo familiar o viviendo con alguien con un acúfeno, no sé si realmente hace falta empatizar con el acúfeno y sentir el acúfeno. Quizás el rol es más de acompañamiento, No, más de lo que decía total. recién Su, de Total. no, como que si la persona está súper aislando y no está saliendo a la calle, no está haciendo esto, no... Cuando llega al trabajo se va y se mete en su cuarto y pasa toda la tarde ahí. Obvio, no, Como- no. Sí, sí. Fundamental esto, no, por supuesto que el familiar no tiene que tener acúfeno para entender lo que es
lo que está pasando el que tiene acúfeno, sino esto de empatizar con todo lo que pasa alrededor de ese síntoma que la persona tiene, sin subestimar, porque no se ve eso que tiene. Sí. Creo que eso es clave, porque son como los problemas de salud mental, que también pasa que por ahí como no se ven, se subestiman. Y la verdad es que el acúfeno, digamos, tiene que ver, por eso lo traigo, digamos, porque como no se ve, como es tan difícil de medir para un otro, no estoy diciendo que el familiar tiene que pasar por el acúfeno para poder entender, no, ojalá que no. Pero se puede empatizar desde otros lugares, entender que eso que le pasa, que le está generando muchas consecuencias en muchos ámbitos y que se pueden hacer un montón de cosas para que la persona mejore y acompañar, digamos, de la manera más empática y contenedora posible. Acordate esta frase, la empatía cura, ¿no? Siempre. Entonces, ponerme empático con un paciente en ese momento es darle toda la información que ese paciente necesita sobre lo que le está pasando. ¿Por qué surgió su acúfeno? ¿Por qué le pasa a él y no le pasa a otra persona? Y hablar, como siempre hablamos, que es la base y el pilar de nuestra terapia, que son las bases neurofisiológicas del cerebro. Si un acúfeno te molesta es porque se van a activar áreas dentro de la corteza auditiva que no tienen que ver con la parte auditiva, que son como 7, 8, que no deben estar activadas, tienen mucha fortaleza. Si yo en ese momento a ese individuo le hago un estudio de resonancia, van a aparecer puntitos rojos enormes, pero si ese acúfeno no es molesto, le hago una resonancia o un SPECT y va a salir solamente un lugarcito rojo que va a ser el área temporal auditiva. Y decirles que así como tienes tanta fortaleza y se puso rojo muy activado en el estudio, bueno, podemos decrecer esa fortaleza, porque esto nos permite la forma de tratamiento ayudarlo a que eso se perciba de otra manera, a que cambie su actitud, a que pueda reaccionar de otra manera gracias a conocer cómo trabaja su cerebro. Cuando el paciente conoce cómo trabaja su cerebro, entiende esa anatomía y dice, ay, sí, tenés razón. Y eso es ponerte empático. Buenísimo. Buenísimo. Y así cerramos. No, ni una palabra más porque fue tremendo. Cierre. Muy bueno. Y es como eso, llevar a un entendimiento superior, ¿no? Total. Para poder accionar y tener herramientas para ese accionar que hablábamos antes. Bueno, gracias por su tiempo. A vos. Y Gracias voy a invitar también a la gente a que vean el otro episodio sobre acúfenos que grabamos, que lo escuchen, que vean si les interesa, si les gusta, que yo creo que tiene mucho contenido muy diferente. Tomamos temas muy diferentes, muy distintos. Está muy bueno, la verdad, que como tener información esto también muy amplia, que creo que es re importante. Es verdad. Y que si les copa el proyecto, si les gusta, que lo sigan, que así le pueden como sumarse a validarlo, a quererlo, a apoyarlo, siguiéndolo en Instagram, en TikTok, en YouTube y en la plataforma de podcast que lo estén escuchando. A mí me encuentran como @hipoacústico y al podcast Sordo pero no mudo. Y también a las chicas las encuentran en Instagram como Acúfenos Online. Uh-huh. Que bueno, en algunos lugares también se dice tinnitus. Acúfenos. Tinnitus es en inglés, ¿no? Sí. Acúfenos en español. O zumbido. Zumbido. O zumbido. Con Z. Sí. Uh-huh. Perfecto. Pero bueno, ellas, Acúfenos Online. En Instagram les pueden escribir. Y bueno, gracias. O la página web con Acu, que bueno, tiene direccionamiento también a partir del Instagram. Ahí tienen mucha información también, si alguien quiere, bueno, tener más información de todos los posts que hacemos en Instagram. Bueno, ahí también hay mucha información puesta para todo aquel que quiera googlearla, ¿sí? Genial. Gracias de vuelta. Gracias. Y eso, Gracias por hoy. Gracias por invitarnos.